El Ministerio Conéctate a Jesús y el Centro de Tutorías y Clases Privadas TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares, presentan desde Panamá Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para siempre para hoy domingo, temas cruciales y edificación final. Primera parte. Tema 1. La Biblia al día, sumérjase diariamente en las Sagradas Escrituras. Esta miniserie ofrece un encuentro fresco y aplicado con la palabra de Dios, nutriendo su alma y fortaleciendo su fe día tras día. Libro texto, la Biblia. Segunda parte. Tema 9. Dios y la sexualidad, aborde temas importantes relacionados con la conducta sexual, el matrimonio y el divorcio a la luz de los testimonios bíblicos y proféticos. Busque la guía de Dios para vivir relaciones saludables y santas. Libro texto, testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Tercera parte. Tema 14. Sermones escogidos, sea edificado e inspirado por una selección de sermones poderosos tomados del tomo 1 de Sermones Escogidos. Reciba aliento y dirección para su caminar cristiano. Libro texto, Sermones Escogidos tomo 1. Ahora, profe, vamos con el desarrollo del primer tema para hoy. La Biblia al día. Segunda de Timoteo 4, hora de decir adiós. ¿Por qué es tan difícil decir adiós? Tuvimos que aprender a decirle adiós a mami cuando falleció hace 11 años. Parece que fue ayer cuando estábamos en la cama estudiando la Biblia juntas. Nos divertíamos mucho haciendo tantas cosas juntas. La echamos mucho de menos. Tuvimos que despedirnos de seres queridos que murieron durante la pandemia de COVID-19. De hecho, uno de mis cantantes favoritos, Carlos Marín, miembro del grupo Il Divo, falleció durante la pandemia. Il Divo es uno de mis grupos de canto favoritos, y Carlos Marín era uno de los mejores cantantes barítono que hemos visto. Cuando nos enteramos de que había fallecido, no podíamos creerlo. Como fan del grupo, Carlos es insustituible. Lo reemplazaron con alguien que tiene la misma voz pero no el mismo carisma que Carlos. Es muy difícil decir adiós y dejar ir a los que se han ido antes que nosotros. Una de las canciones que Il Divo cantaba al final de cada uno de sus conciertos es Time to say goodbye, hora de decir adiós, y Carlos Marín es el cantante principal de la canción. Compartimos el enlace para que disfrutes de esta hermosa canción. https://youtube.v/qzg5b82pri interrogación de cierres y signo igual yo xk-f1384ra4v, solo disponible en inglés. En segunda de Timoteo, capítulo 4, el apóstol Pablo escribe su carta de despedida a Timoteo, su hijo en la fe. Esta epístola ha sido llamada el último testamento del gran apóstol de los gentiles. Pablo escribió esta carta personalmente a su hijo espiritual Timoteo y, en general, a la Iglesia. Sabiendo que su fin estaba cerca, segunda de Timoteo 4, versículo 6, sintió la necesidad de fortalecer la fe de su joven compañero de trabajo con su propio ejemplo. Advirtió a Timoteo, y con él a todos los demás creyentes cristianos, contra las herejías que iban a entrar en la Iglesia después de su tiempo, para que todos pudieran mantenerse firmes en la palabra inspirada y permanecer fieles a su Señor hasta su segunda venida. Comentario bíblico adventista, tema segunda de Timoteo 4. Si supieras que solo te quedan unas semanas o unos días de vida, ¿cuáles serían tus últimas palabras a tus seres queridos? ¿Y si tuvieras que despedirte de un ser querido? Todavía recordamos las últimas palabras que le dijimos a mami, tratando de mantener una actitud agradable y conservar la compostura, aunque por dentro estábamos destrozados. Todavía recordamos la sonrisa que nos regaló antes de que nos fuéramos. Fue la última vez que la vimos con vida. Así que podemos entender el dolor y la angustia que atravesaba el apóstol Pablo, la urgencia en sus palabras de ver a Timoteo y que le trajera el manto y algunos libros, especialmente los pergaminos, segunda de Timoteo 4, versículo 13. También le pidió a Timoteo que llevara a Marcos con él porque le era útil para el ministerio, ya que el único que estaba con él era Lucas, el médico, versículo 11. Y podemos imaginarnos cómo se debió de sentir Timoteo al leer la carta. Todavía recordamos cuando enviábamos cartas y tardábamos casi un mes entero en recibir respuesta. No sabemos si Timoteo pudo ver al apóstol Pablo antes de su muerte. Últimas exhortaciones urgentes dadas a Timoteo como líder antes de la muerte de Pablo. Timoteo era un joven líder en la Iglesia, y el apóstol Pablo, como líder y mentor experimentado,
no solo le pasa la antorcha y el legado, sino que también anima a Timoteo a dar un paso al frente y asumir sus responsabilidades como líder en la Iglesia y en la comunidad. El último llamado que el apóstol Pablo le hizo a Timoteo también nos incluye a nosotros como líderes en nuestras iglesias y comunidades. Aparecen en 2 de Timoteo 4, versículos 2 y 5. Exhortación número 1. Predica la palabra de Dios. 2 de Timoteo 4, versículos 1 y 2. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Nueva versión internacional. Como líderes, debemos ser capaces de predicar y enseñar la palabra de Dios mediante preceptos y ejemplos. El método de Cristo para comunicar la verdad constituye el modelo para todo cristiano. Cristo se concentró en revelar la verdad, se negó a perder el tiempo discutiendo teorías erróneas o refutando a sus defensores. Jesús enfatizó los deberes prácticos que tocaban las experiencias de vida de sus oyentes. Quería que los hombres se fortalecieran para las exigencias diarias de la vida. Por consiguiente, no predicó doctrinas fantasiosas ni suposiciones sensacionalistas diseñadas para satisfacer la curiosidad o para establecer su propio prestigio ante la multitud inconstante. Así pues, hoy en día, los ministros no deben incluir meras tradiciones y opiniones humanas en sus sermones. Solo la palabra es adecuada para satisfacer las necesidades de hombres y mujeres debilitados por el pecado. Las historias agradables, que simplemente atraen la atención y provocan risas, son incompatibles con la sobria responsabilidad de un ministro que profesa representar a Cristo. Comentario bíblico adventista. 2 de Timoteo 4, versículo 2. Algunos pueden pensar que este llamado a predicar la palabra de Dios es exclusivo de aquellos que han sido llamados a ser ministros. Sin embargo, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, encontramos lo siguiente: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Versión Reina Valera actualizada. La predicación del Evangelio no es solo para los ministros remunerados, sino para todos aquellos que han sido llamados de las tinieblas a la luz maravillosa del Evangelio para formar parte del real sacerdocio de Dios. Exhortación número 2. Sé sobrio en todo. 2 de Timoteo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ser sobrio significa mantener la compostura. Pablo desafía a Timoteo a buscar primero la calma y el equilibrio que lo prepararán para hacer frente a cualquier dificultad que pueda surgir. Como uno de los líderes responsables de la Iglesia cristiana, Timoteo debe manifestar un marcado contraste con los maestros anteriores, versículos 3 y 4. Una enseñanza correcta de la verdad, versículo 4, requiere una actitud tranquila y sobria. ¿Cuáles son las exhortaciones para nosotros hoy? ¿Estamos predicando y enseñando el Evangelio, la palabra de Dios? ¿Cómo lo estamos haciendo? En Mateo 28, versículos 18 y 20, Jesús dio la siguiente orden: Jesús se acercó y les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Nuestro amado Salvador nos ha dado la autoridad para enseñar todas las cosas que Él nos enseñó mientras estuvo aquí en la tierra. Todas estas enseñanzas están registradas en la palabra de Dios. Para enseñarlas, necesitamos aprender y practicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. El Espíritu Santo nos dará el poder no solo para enseñar, sino para vivir lo que enseñamos. Jesús nos ha dado la orden de ir y hacer discípulos enseñando la palabra de Dios. ¿Haremos caso a su mandato? Que podamos transmitir nuestro legado a esta generación predicando y enseñando la palabra de Dios. Bendiciones. Queremos agradecer a mi querida esposa Rosita por el análisis de el primer segmento
para este día en la serie Feliz para Siempre con el tema La Biblia al día. Estamos en la miniserie Temas cruciales y edificación final. Vamos con el segundo segmento, Dios y la sexualidad. Adelante, profe. Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Autor, Elena G. de White. Sección 1. Matrimonio. Capítulo 1. Hechos y principios importantes. Consejo número 1. Designio original de Dios. Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como autor al Creador del universo. Hermoso es en todo el matrimonio. Cita Hebreos capítulo 13, versículo 4. Fue una de las dos instituciones que después de la caída llevó consigo Adán al salir del paraíso. Cuando se reconoce y obedecen los principios divinos en esta relación, el matrimonio es una bendición. Salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza. Satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Cita tomada del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, la página 27. Le damos las gracias a los profesores y a los asistentes virtuales que trabajaron en esta presentación. A continuación vamos en nuestra serie Felices para Siempre. También tenemos en nuestro tema de los domingos temas cruciales y de edificación. Cerramos con el tercer segmento, Sermones Escogidos. Escuchemos. Sermones Escogidos, tomo 1. Escritos de Elena G. de White. Sermones Escogidos, tomo 1. Prefacio a la edición en español. Cuando Elena Goldman era apenas una adolescente, nadie podía prever que llegaría a ser una de las más destacadas oradoras cristianas. Sin embargo, por la gracia de Dios, aquella frágil jovencita se convirtió en una talentosa y popular predicadora. Durante los aproximadamente 70 años de su ministerio profético, 1844 a 1915, pronunció al menos 10.000 sermones y discursos públicos en América, Europa y Australia. Sus alocuciones fueron presentadas en cultos de sábado, reuniones campestres, concilios ministeriales, reavivamientos, congresos de la Asociación General, graduaciones, reuniones de temperancia, convenciones, dedicaciones de templo, y dondequiera que se necesitaba su presencia y su palabra. Su labor como oradora ha sido ponderada e investigada en diversos estudios. Quiero llamar su atención a dos ellos que, aunque escritos por adventistas, fueron tesis doctorales defendidas en dos prestigiosos centros educativos que no tienen ninguna afinidad doctrinal con Iglesia Adventista. En 1959 Horace J. Shaw, profesor de oratoria del Seminario Teológico Adventista de la Universidad Andrews, defendió su tesis doctoral en la Universidad de Michigan, A Rhetorical Analysis of the Speaking of Ellen White, a Pioneer Leader and Spokeswoman of the Seventh-day Adventist Church, análisis retórico de los sermones de Elena G. de White. Líder, pionera y oradora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Después de analizar 465 discursos y sermones de Elena G. de White, predicados en 82 ciudades repartidas en 3 continentes, Shaw demostró que ella abordó en su predicación gran diversidad de temas: la salud y la temperancia, el ministerio pastoral, la obra médica, la obra educativa, las publicaciones de la Iglesia y especialmente, temas que fomentan la fe y la vida cristianas.
Otro estudio importante sobre la predicación de Elena G. de White fue la tesis doctoral del pastor Edward R. Turner, A Critical Analysis of the Concept of Preaching in the Thought of Ellen G. White, un análisis crítico del concepto de predicación en el pensamiento de Elena G. de White. Turner resalta a lo largo de su investigación el significativo papel que desempeñó la predicación de la señora White en la formación y el desarrollo del ministerio adventista. Tanto en sus mensajes públicos, como en sus artículos y libros, Elena G. de White exaltó a Jesucristo con convicción y habilidad sin iguales. Cristo era el centro de su vida y el meollo de su predicación. Con la publicación del primer tomo de Sermones Escogidos ponemos al alcance de todos los hispanohablantes una obra única en su clase, cuya lectura los cautivará de principio a fin. Todos los mensajes que forman parte de la presente edición fueron presentados ante auditorios reales, frente a personas concretas. Por eso usted notará que en un mismo párrafo puede haber incoherencia verbal, puesto que los predicadores pasan del ustedes al nosotros, del yo al tú, de forma inconsciente. Descubriremos que mientras la señora White llevaba a cabo su presentación iba pronunciando a borbotones decenas de citas bíblicas, y lo hacía de memoria, sin dar la referencia explícita a los textos mencionados. Como todo sermón, en algunas ocasiones el lector podrá percibir ciertas digresiones y repeticiones muy naturales en una presentación oral. Los editores de esta versión en español nos hemos empeñado en mantener esa expresividad oral que caracteriza a la edición publicada en inglés. Los 42 sermones publicados en este libro están ordenados cronológicamente, desde 1873 hasta 1909. Por tanto, la mayor parte de estos mensajes pertenecen a la última mitad del ministerio de Elena G. de White. Esto pone de manifiesto que ya para esta etapa de su vida su papel como mensajera del Señor había echado profundas raíces en la consciencia de los miembros del pueblo remanente. De ahí que durante ese periodo hubiera un registro más fidedigno de sus sermones, algo que no se había producido durante sus primeros años como profetisa. En Sermones Escogidos, tomo 1, nos encontraremos con una oradora versátil. La señora White podía presentar un mensaje tanto en una graduación de jóvenes como en un concilio ministerial. Para ella la verdad podía conllevar la presentación tanto de un mensaje basado en la reforma pro salud como en la relación entre la ley y el evangelio. Este libro pone de manifiesto que para ella la verdad presente era aquella que servía para llevar al pueblo a disfrutar de una mejor relación con Dios. Confiamos en que todos los lectores de los mensajes de este libro sean recompensados con una profundización de su vida espiritual y una comunión más estrecha con el Señor. Los editores. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo.